Buenos días, mi nombre es Oscar Vidal, estudiante del programa Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas del curso Imagenología Especial. Esta es mi presentación previa a mi video de simulación para el estudio escogido que fue urografía excretora. Para poder realizar un estudio de urografía excretora, previamente se le indica al paciente realizar un estudio de creatinina. Para poder realizar el estudio, la creatinina en hombres debe estar en un nivel normal que va desde 0.7 a 1.3 miligramos por decilitro en hombres, y en mujeres desde 0.6 a 1.1 miligramos por decilitro. También se le recomienda, si los niveles de creatinina están normales, se recomienda una preparación un día antes al estudio, que consiste en la toma de un laxante y en ciertos casos o la colocación de un enema rectal. Y el día al examen pues debe presentarse en ayunas. También se le debe indicar al paciente que debe traer estudios previamente realizados que indiquen la patología a estudiar o a verificar en la urografía excretora, como son puede ser una ecografía, que normalmente es la más indicada antes del estudio de urografía excretora. También se le debe preguntar al paciente previamente si es alérgico o si se le han hecho estudios previos con medios de contraste y si ha presentado alguna sintomatología alérgica a este tipo de medios de contraste. En el día del estudio pues se verifica los datos del paciente, se revisa la historia clínica, los exámenes previos que trajo, y obviamente se verifica el resultado de la creatinina que trajo. El día del examen, pues ya corroborados todos los datos referentes a la creatinina, a los estudios previos, a la identificación del paciente, concordando la orden con los datos proporcionados verbalmente por el paciente, y el estudio a realizar, confirmar el estudio que se va a realizar con el paciente, dialogando con el paciente y informándole también el proceso, cómo se le va a hacer, de qué forma se va a colocar, el medio de contraste a utilizar y las posibles sensaciones que va a sentir al paso del contraste y los posibles efectos secundarios que podría tener. Esto se plasma en un consentimiento informado firmado por el mismo paciente, en donde nos autoriza a la realización del estudio con el medio de contraste. Bueno, aquí iniciando ya el proceso de simulación del estudio de urografía, hacemos que el paciente firme el consentimiento informado. Después de que el paciente ya firmó su consentimiento informado, se le pide el cambio de ropa, que se retire o despoje de todos los elementos metálicos que traiga y se coloque la bata. Bueno, ya el paciente está cambiado, entonces
Viene al paciente con el centro de rayo y centro de la mesa. Ubicamos el centro del rayo que coincida con el ombligo del paciente. Por favor, me señala su ombligo ahí por encima. Ahí centramos el rayo. En esta parte podemos canalizar al paciente, en donde introducimos un catéter de 18, por donde le vamos a aplicar el medio de contraste en bolo. El medio de contraste se aplica, dependiendo del peso del paciente, se le aplica un cc por cada kilogramo de peso del paciente. En este caso, este paciente está en un peso de 70 kilogramos y le vamos a pasar 70 cc de medio de contraste en bolo. Pero antes de pasarle el contraste, debemos hacer una placa preliminar o placa de verificación, en donde nos podamos dar cuenta de que los intestinos y el colon estén vacíos, completamente vacíos, para que no haya interferencia en los hallazgos patológicos que puedan haber en el estudio. En esta parte colocamos el chasis, lo centramos con el rayo central, entramos a la cabina de mando, y ahí se disparo de la radiografía preliminar, donde nos va a salir, donde la imagen nos va a salir en una pantalla, y verificamos de que realmente los intestinos y el colon estén vacíos. Después de eso procedemos a la inyección en bolo de medio de contraste. Se le explica al paciente que puede sentir un sabor metálico en la boca, fogas en el cuerpo, náuseas posiblemente, que son efectos normales del paso del medio de contraste por la vena de la sangre. Ya luego de haber pasado el bolo de contraste, hacemos una placa al minuto de haber pasado el contraste, que se denomina una placa para ver el contorno renal, o sea, la silueta de los riñones, al minuto de haber pasado el contraste. Luego se hace otra placa a los 5 minutos, en la misma posición del paciente. Se le hace una placa a los 5 minutos, que es la base de excreción del contraste, en donde ya se pueden pintar las pelvis renales y el paso del contraste descendiendo hacia la vejiga. Luego se hace una placa a los 10 y luego una a los 15, haciendo el seguimiento de eliminación del contraste desde los riñones, pasando por las uretras hasta la vejiga. Por último, hacemos una placa o dos placas de llenado de la vejiga y una placa de vaciamiento, placa post vaciado. Esa es la última placa que se hace, en este caso en la excretora. Y ya terminado el estudio, la secuencia de placas que se realiza en el paciente, se le ordena levantarse de la mesa. Bueno, corrijo en este caso que primero el
el paciente, después de haberse hecho la placa de llenado de la vejiga, pasa al baño, se le pide que orine y vacíe toda la vejiga. Entra y sale del segundo. Bueno, en este momento ya el paciente hizo la eliminación completa de la vejiga y procedemos a acostarlo nuevamente para hacerle la última placa de eliminación. Reacomodamos nuevamente, centramos el radio central al ombligo del paciente, introducimos el cassette en la bandeja y procedemos a hacer el disparo para tomar la radiografía. Listo, esta adquisición es muy rápida. En este momento el proceso termina aquí, pero hay casos en donde el paciente no está eliminando muy rápidamente y tiene que hacerse placas tardías. Como es un simulacro, pues ahora ya el estudio termina aquí, en donde se hace la placa de eliminación. Se le pide al paciente que se levante, entre al baño y se cambie. Obviamente en este proceso de las tomas de imágenes, desde la primera hasta la última, se va verificando en el computador, en donde sale la imagen, cómo va el proceso de eliminación del contraste, del paso del contraste, si va rápido, si va lento, y cómo va llenando la vejiga, y se está pintando los uréteres y las permirrenales, y que no haya ninguna obstrucción. Si el paso es libre, obviamente no va a haber ninguna obstrucción del paso del medio de contraste, y el estudio se dice que puede ser normal, pero si hay alguna obstrucción, tiene el paso del contraste en el izquierdo, en el derecho, y se puede decir que puede haber una obstrucción causada quizá por una diálisis o la presencia de un cálculo renal. En este momento ya pues hasta aquí termina el estudio, y al paciente se le dice que pues, se hidrate muy bien en las horas siguientes al estudio, pero obviamente se debe esperar 15 minutos antes de retirarse de la institución para ver cómo va evolucionando el paso del medio de contraste y si no presenta ningún tipo de reacción adversa. Hasta aquí termina el estudio. Este fue mi video de simulación del proceso de adquisición de imágenes en la neurografía excretora, o cómo se realiza la neurografía excretora. Muchas gracias. Parado. Ya, parado. Ya está parado.